Hermanos, paz a vosotros, Todos paz. que alegría estar en la casa de Dios, porque sabemos que unidos podemos entrar en la casa de Dios, la está viva en el reino de los cielos. Como prometió nuestro Señor Jesucristo, dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. ...22 y 23... Gálatas 5, 22 y 23... Yo leo el 22 y todos leemos el 23... Dice así: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Oremos. Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor, señores, Padre de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tu Padre Santo quien nos enseñe tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Los 9 frutos del Espíritu Santo. Los 9 frutos del Espíritu Santo es nuestro tema de hoy. Y nuestra lectura bíblica dice en Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los 9 frutos del Espíritu Santo. Recordemos que cuando se fue nuestro Señor Jesucristo al cielo, vino a los 9 días, vino el Espíritu Santo trayendo 9 dones y 9 frutos. Hoy vamos a estudiar los dones, pero bueno, para hacer una remembranza también de los 9 dones, vamos a repasarlos ahí en la carta primera del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 12, porque hay una relación entre los dones y los frutos del Espíritu Santo. Y también, así como hay una relación, también hay una diferencia muy marcada entre los dones y los frutos del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, voy a leer, dice así: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que
Nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Y hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, es decir, los dones, a otro fe por el mismo Espíritu, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones, a otro operaciones de milagros, a otros profecía, a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Hasta ahí nada más. Estos son los dones del Espíritu Santo, y pues son buenos los dones, por supuesto, porque son dados por el Espíritu Santo. Pero también nos dice el apóstol Pablo que hay algo mejor que los dones. Por supuesto, los dones son excelentes, pero todavía hay algo mejor. Vamos a leerlo aquí mismo en el capítulo 12 de Corintios, 1 de Corintios, donde estamos, en el versículo 31, 1 de Corintios 12, 31, dice: empero procurad los mejores dones, pero aún yo os muestro un camino más excelente que los dones, más excelente, pues sí. Está bien, dice, que procuren los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. O sea, para que no se estanquen ahí en los dones, hay algo mejor todavía que esto, que los dones. ¿Y qué es algo mejor que los dones? Seguimos leyendo en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. A ver, vamos aquí a detenernos un poquito. Aquí está comparando uno de los dones con uno de los frutos del Espíritu Santo. Está comparando el don de lenguas con la caridad. El don de lenguas, que es uno de los dones del Espíritu Santo, lo está comparando con uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la caridad. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, o sea, tengo un don, pero no tengo el fruto de la caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Está comparando los dones con los frutos. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Entonces ahí ya comenzamos a ver la diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu Santo. Está hablando aquí de la caridad. La caridad ya sabemos que es el amor divino. Versículo 4, la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Otra vez está comparando a los frutos con los dones. Versículo 8. La caridad, es decir, el primero de los frutos del Espíritu Santo, nunca deja de ser, es eterna. Pero las profecías, el don de la profecía se ha de acabar. Cesarán las lenguas, el don de lenguas también. Y la ciencia ha de ser quitada. Bueno, hay 3 clases de ciencia. Una es la que da el Señor Dios directamente, como a los profetas, como a los apóstoles. Otra es la que el Señor Dios da indirectamente, por medio de su palabra. Y otra es la ciencia del mundo. Aquí habla de la ciencia que ha de ser quitada, la ciencia, la que Dios daba directamente. Bueno, entonces aquí ya está otra diferencia, esta gran diferencia entre los dones y los frutos, que los dones son temporales y que los frutos son eternos. Bueno, pues ya vamos viendo esas diferencias y bueno, seguimos viendo acerca de la caridad, que es ahorita ya vamos a ver únicamente los frutos del Espíritu Santo, comenzando con el primero. ¿Cuál era el primero que leímos ahí en Gálatas? La caridad. A ver, vamos a tener ahí abierta esta página de Gálatas 5, 22 o 23, más el fruto del Espíritu es caridad. Entonces vamos a ver primero este fruto que es amor. La caridad es amor, es el amor divino. Ya sabemos que hay amor, el amor divino, el amor ágape, el amor filos, el amor sentimental y el amor eros que no se menciona en la Biblia. Bueno, entonces, comenzando con la caridad, vamos a ver que Dios es amor, es decir, es caridad, Dios es amor. Y pues ya conocemos todos ese versículo, pero vamos a leerlo en 1 de Juan, capítulo 4. Y versículo 8, 1 de Juan 4, 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Con razón, la caridad es el primero de todos los frutos. Dios es amor. Sí, con razón son eternos los frutos del Espíritu Santo comparados con los dones. Los dones son temporales. Los dones, como digo, son buenos, por supuesto. Es algo grandioso los dones. Pero el Señor Dios tiene algo mejor, todavía más. Algo mejor para sus hijos es la caridad, es el amor de Dios. Y bueno, así como Dios nos ama, también Cristo nos ama. También Cristo es amor. Entonces, vamos a ver esto en
Evangelio de Juan capítulo 15 y versículo 12. Juan 15, 12. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Como yo os he amado, dice nuestro Señor Jesucristo. Sí. Este es mi mandamiento, que os améis. Y así como Él nos ha amado, quiere que también nosotros nos amemos unos a otros. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos amó el Señor? Hasta la muerte. Bendito sea el Señor. Bien. Y no solamente el Padre y el Hijo nos aman, también el Espíritu Santo. También Él es amor. Vamos a leerlo en Carta del Apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15 y versículo 30. Romanos 15, 30. Ruego-os, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios, por la caridad del Espíritu, por el amor del Espíritu Santo. Ruego-os, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Sí, el Espíritu Santo también nos ama. Bueno, pues ahí está la excelencia del amor, la excelencia de los frutos del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver también en Colosenses capítulo 3 y versículo 14. Colosenses 3. Versículo 14, palabras del apóstol Pablo: y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, es decir, de amor divino, la cual es el vínculo de la perfección. Sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Entonces, el que tiene caridad es perfecto, porque la caridad es el vínculo de la perfección. Bueno, también vamos a ver en carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y versículo 10. Dice, desde el 9, perdón. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, con caridad fraternal, es decir, hermanable. Repito el versículo, bueno, los dos, el 9 y el 10, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros, con caridad fraternal, hermanable.
previniéndoos con honra los unos a los otros. Qué bueno que sigamos estos consejos del apóstol Pablo. Y también en Primera de Corintios capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8. Y versículo 1. Y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. Sí, la ciencia, pues es uno de los dones del Espíritu Santo. La ciencia hincha, ahí está el peligro, que cuando alguien ya cree saber mucho, pues se hincha, dice, mas la caridad edifica, la caridad edifica. La ciencia hincha, pero la caridad edifica. Entonces la ciencia no edifica y la caridad no hincha, sino la ciencia hincha y la caridad edifica. Bueno, entonces vamos a ver también en 1 Corintios 16, 14, 1 Corintios 16. Versículo 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con caridad. Todo lo que hagan, dice, háganlo con amor. Así como nuestro Señor Jesucristo, todo lo hacía con amor. Sí, como hijos de Dios, si nuestro Padre es amor, pues los hijos también son amor. ¿O cómo va a ser el Padre amor y los hijos van a ser odio? Pues no. Entonces, por eso comenzamos viendo que Dios es amor y que Dios quiere que también sus hijos sean amor. Bueno, entonces, es de 1 Corintios 16, vamos a ver en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y versículo 1 Tesalonicenses 4, 9. 1 Tesalonicenses 4, 9, más acerca de la caridad fraterna, es decir, hermanable. No habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Repito esa última frase, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y aquí a la vuelta de la hoja, en 2 hojas, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, 1 Timoteo 1, 5, pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida de corazón limpio, o sea, el amor. La caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El fin del mandamiento, o sea, el propósito del mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y también en Filemón, vamos a ver, está antes de la carta a los Hebreos, Filemón, que Filemón era un ejemplo de caridad, o sea, de amor divino. Filemón, capítulo único, versículo 7, Filemón 1:7, porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad.
de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Un ejemplo de caridad, Filemón. Y también en Primera de Pedro, capítulo 4, y versículo 8, dice, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Ferviente caridad. Y también en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan 2, hasta aquí adelantito, versículos 4 y 5. Primera de Juan 2, 4 y 5. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Bueno, esto es en cuanto al primero de los frutos del Espíritu Santo, que es la caridad, y pasamos al segundo. ¿Cuál es el segundo? El gozo, sí, es cierto. Gozo. Bueno, pues vamos a ver acerca del gozo en el Salmo 104 y versículo 31. Salmo 104, 31. Vamos a ver el gozo. El gozo primeramente en Dios. Salmo 104. El gozo primeramente en Dios. Dios es un Dios gozoso, alegre. Hay muchos que creen que Dios siempre está de mal humor y que nada más está viendo a ver algo malo que hagan las personas, enseguida los castiga, y de todo lo malo que sucede en el mundo, ¿qué es lo que dicen? Dios lo castigó. Uy, pues ya no saben ni qué hacer, asustados. No, pero Dios no es un Dios que esté siempre de mal humor o que esté, no, nada de eso. Dios es un Dios feliz, un Dios alegre, un Dios gozoso. Salmo 104, 31. Dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Y el Señor Dios se alegra en sus obras. Claro, cuando hizo Dios toda la creación, dice, y vio Dios que era bueno, se alegró. Sí, también en el Salmo 60, Salmo 60. Salmo 60, versículo 6. Dios pronunció por su santuario, yo me alegraré. Partiré a Sichem y mediré el valle de Sucot. El Señor Dios pronunció que se iba a alegrar por su santuario. Dios pronunció por su santuario, yo me alegraré, etc. Y también en Isaías capítulo 65, Isaías 65, versículo 19, Isaías 65, 19, y alegraréme con Jerusalén y gozaréme con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Alegraréme. El Señor Dios se alegra
y quiere que sus hijos también se alegren, que estén contentos. Alegraréme con Jerusalén. Bueno, también en Lucas capítulo 15, en el versículo, bueno, desde el 1, y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle, y allá la pone sobre sus hombros gozoso? Y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Habrá más gozo en el cielo, principalmente por el gran Señor del cielo y de todo el universo. El Señor Dios se goza. ¿O no se gozaría el papá del hijo pródigo cuando regresó? ¿No se gozaría? Estaba feliz. Dice que cuando lo vio de lejos que venía, dice que corrió. A ver, vamos a ver aquí mismo en Lucas capítulo 15, versículo 20, cuando regresó el hijo pródigo, Lucas 15, 20, y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió el padre, el papá. ¿Cómo se verá un anciano corriendo? Y echóse sobre su cuello y besóle. E hizo una fiestota. Bueno, es que estaba muy contento. El Señor Dios es un Dios feliz, un Dios alegre, gozoso, y quiere que sus hijos también estén contentos. A ver, vamos a ver lo que dice en Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Versículos 14 y 15, palabra de Dios, y te alegrarás, repito esa frase, y te alegrarás, palabra de Dios, y te alegrarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Te alegrarás. El Señor Dios no quiere caras largas. Quiere que estemos contentos. Esta es una solemnidad. Una de las principales solemnidades. Versículo 15. 7 días celebrarás solemnidad a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda obra de tus manos, y estarás ciertamente alegre. No quiero que estés fingiendo, dice el Señor, estarás ciertamente alegre porque yo te habré bendecido. Claro, además, bueno, el Señor se enoja contra los que no estén alegres. A ver, vamos a ver lo que dice en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28.
versículo 45, Deuteronomio 28, 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu simiente para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas que te ha dado. No le serviste con alegría, de mala gana. El Señor no quiere eso. Entonces dice, estarás ciertamente alegre. Ahora vamos a ver también en Deuteronomio Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Cuando regresaron de la cautividad, los israelitas, acuérdense que cuando estaban en la cautividad, pues ahí sí estaban afligidos, pero tenían la esperanza de que algún día serían libres. Dice, cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, ¿qué dice? Estaremos alegres. Salmo 126, no lo vamos a leer. Y aquí dice en Nehemías capítulo 8, 9. Y Nehemías el tirsata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Dios, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Qué bueno que el Señor Dios nos manda estar alegres. ¿Qué tal si nos mandara, quiero que estén callados, serios, que estén así como enojados? Ay. Pero el Señor dice, estén alegres, yo les voy a bendecir, todo va a salir bien. Amén, pues qué mejor, ¿verdad? Qué mejor. Bueno, vamos a ver cuántos se alegraron. Aquí en Esdras, que está antes de Nehemías, está Esdras en el capítulo 3. ¿Cuántos se alegraron? Los cautivos que regresaron de Babilonia, Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y confesando a Jehová, y decían: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los cabezas de los padres ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo, y oíase el ruido hasta de lejos.
Así los quería ver el Señor, contentos, felices, como dice por allá en Malaquías, vosotros saltaréis como becerros de la manada. ¿Dónde dice eso? Malaquías 4, ¿verdad? A ver, vamos a verlo. Malaquías 4, saltaréis como becerros de la manada, o como cabritos, ¿cómo dice? Desde el 1, esto va a ser el fin del mundo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrecerá, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, ustedes que temen a mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. No sé si han visto ustedes saltar a los becerros de la manada, cuando están contentos, cuando andan corriendo, jugando. Bueno, así dice el Señor. Bueno, vamos a ver también en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, y versículo 11. También nuestro Señor Jesucristo es feliz y quiere que nosotros también estemos felices. Juan 15, 11, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo de Cristo Jesús, esté en vosotros, en nosotros, y que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que el Señor ha prometido nos lo va a dar, porque quiere vernos contentos. Claro, hasta ahorita el Señor nos ha bendecido. ¿O alguien de ustedes se quedó sin comer esta semana? Yo no. Creo que nadie. Y la semana pasada pues tampoco, y la otra, no, pues siempre nos ha dado el Señor. ¿Por qué no estar agradecidos con Él? Y también dice, pues aquí mismo en Juan capítulo 16, Juan 16, 24, hasta ahora, palabras de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. A ver, vamos a ver en Mateo capítulo 25. Mateo 25, desde el versículo 14 al 21. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos, e hizo con ellos otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también él otros 2, más el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Qué glorioso será escuchar esas palabras, que el Señor nos las diga al final. Bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. A ver, 22 y 23 también. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hasta ahí nada más. Y vamos a ver también en Lucas capítulo 10, Lucas 10, versículo 1. Lucas 10, 1. Y después de estas cosas designó el Señor a otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar donde él había de venir. Pasamos al versículo 17. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pues claro, ¿qué esperaban? Señor, te traemos una buena noticia. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. El diablo está vencido, está caído. No tienen por qué temerle. Sí, anda haciendo la guerra, pues son sus últimos esfuerzos, porque sabe que le queda poco tiempo, pero está vencido. Versículo 19: he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos, 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 de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gozaos, dice el Señor. Entonces, una persona que sabe que su nombre está escrito en el cielo, ¿cómo puede estar triste? Gozaos, dice el Señor. O no sabes que tu nombre está escrito en... Bueno, si no lo sabes, pues... O si sabes que no, pues sí, tienes razón, ¿no? De entristecerte. Pero si sabes que tu nombre está escrito en el cielo, gózate, dice el Señor. Deja que pase lo que pase, tu nombre está ahí, y eso es lo importante. Ese es el segundo fruto del Espíritu Santo. Y vamos a pasar al tercero: caridad, gozo, paz. Sigue la paz. Tercer fruto del Espíritu Santo. Bueno, igual glorioso, porque Dios es paz. ¿Dónde lo dice? Jueces capítulo 6. Así como Dios es amor, Dios es paz. Jueces capítulo 6. Jueces 6. A ver, voy a leer desde el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado
en mano de los madianitas, y mirándole Jehová díjole, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, porque yo seré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo, ruégate que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva y saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entonces Gedeón aderezó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso carne en un canastillo, el caldo en una olla, y sacándolo presentóselo debajo de aquel alcornoque, y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne en la carne y en los panes sin levadura, y subió luego el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, al que llamó Jehová Salón. ¿Y qué significa Jehová Salón? Ahí en la columna del medio de referencia dice, Jehová es paz. Jehová es paz. Bueno, esto es grandioso. A Dios le gusta la paz. No le gustan los conflictos. No le gustan las guerras. Jehová es paz. Y quiere que nosotros también seamos paz. Que seamos pacificadores. Vamos a verlo en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y versículo 9, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, ¿quiénes son los pacificadores? Los que llevan la paz, no los que llevan la guerra. Los que llevan la paz, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jehová es paz. Y el Hijo de Dios también es paz. Donde lo dice Isaías 9:6. Isaías 9:6. Los pacificadores son los que hacen la paz, los que abogan por la paz. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El príncipe de paz, Jesucristo, el que trajo la paz del cielo, porque el hombre se había enemistado con Dios. Al pecar, nos convertimos en enemigos. Pero viene el príncipe de la paz y trae la paz a este mundo, a todos los que la quieran recibir. Él trae la paz. Quiere que estemos en paz con Dios. A ver, vamos a ver un texto, creo que está en Job, capítulo 21. Primero vamos a ver si está ahí. Bueno, Job capítulo, sí.
Job 22, 21. Job 22, 21 dice, amístate ahora con Él, o sea, con Dios, y tendrás paz. Amístate ahora. No esperes a mañana, porque el mañana no te aseguro que venga, que haya un mañana. Pero sí les aseguro que hay un ahora, hoy. Este sí. Entonces vamos a aprovechar, como dice el apóstol Pablo, entre tanto que se dice hoy, amístate ahora, hoy mismo, con Él, con Dios. ¿Para qué esperas que mejor después? Amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Amén. Sí, Dios quiere la paz, por eso mandó a su Hijo Jesucristo a hacer la paz. Y vino nuestro Señor Jesucristo como un embajador a traer la paz. A ver, vamos a ver en Juan 14, 27, Juan 14, 27, Juan 14, 27. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y aquí mismo, no es aquí. Bueno, esto es en cuanto a la paz. A ver, también vamos a ver en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Ahí vimos que Jesucristo es el príncipe de la paz. Pero no solamente es el príncipe de la paz, es el rey de la paz. Vamos a leerlo aquí en Hebreos capítulo 7 y versículo 1. Porque Melquisedec, o sea Jesucristo, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Bendito sea el Señor. Él vino y nos reconcilió con Dios. Pagó todo lo que debíamos y ya no estamos enemistados con Dios. Bendito sea el príncipe de la paz, Jesucristo. Este es el tercer fruto del Espíritu Santo, y pasamos al cuarto: caridad, gozo, paz, tolerancia. Tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Dice el diccionario: soportar las prácticas de los demás, aunque sean contrarias a las nuestras. También ser indulgentes, perdonar, todo eso es tolerancia. Bueno, Dios es un Dios tolerante, ¿sabían? Dios es un Dios tolerante, ¿sabían? Jeremías capítulo 31. Dios es un Dios tolerante, ¿no? Pues si no nos hubiera tolerado ya desde cuándo, quién sabe qué hubiera pasado con nosotros. Jeremías 31, Dios es un Dios
tolerante. Y qué bueno que sea así. Versículo 3, Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Pues sí, esa es la única explicación, porque nos ha soportado tanto, porque nos ha amado con amor eterno. Dios es un Dios tolerante. A ver, también vamos a ver en Efesios capítulo 4, Efesios 4. Versículos 1 y 2. Efesios 4, 1 y 2. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Repito esa última frase, soportando los unos a los otros en amor. Eso es tolerancia. Eso es tolerancia. Ahora vamos a ver también en Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos, o sea, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, esto es en cuanto al cuarto don, la tolerancia. Pasamos al quinto, tolerancia, benignidad. Benignidad. ¿Y qué es benignidad? Hacer el bien. Calidad de benigno, o sea, estas definiciones las saqué del diccionario. Benigno, afable. ¿Y qué es afable? Que tiene afabilidad. ¿Y qué es afabilidad? Actitud cordial, tratable, una buena persona. Bueno, eso lo dice el diccionario. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia, que Dios es benigno. Dios tiene benignidad, Dios es benigno. Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas 6, 35. Lucas 6, 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando de ella nada, será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es benigno. Qué bueno que Dios es benigno. Y nuestro Señor Jesucristo también es benigno. ¿Sabían? Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:1.
Dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envías, todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, es decir, en salvación. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Además del Padre, también el Hijo es benigno, nuestro Señor Jesucristo. Sí, y Él quiere que nosotros también seamos benignos. Vamos a leerlo en Efesios 4:32. Efesios 4:32. Dice, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Repito el 32, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Ese es el quinto fruto del Espíritu Santo y pasamos al sexto, benignidad, bondad, sigue la bondad. ¿Y qué es la bondad? Bueno, aquí están las definiciones. Bondad, calidad de bueno, tendencia natural a hacer el bien, bueno, amable, afectuoso, bondadoso, muy bueno, benévolo, benevolente, benévolo, que tiene benevolencia, indulgencia, benevolencia, actitud de buena voluntad, calidad de benévolo, indulgente que tiene indulgencia, indulgencia, facilidad de perdonar, una buena persona en el aspecto activo. Bueno, esto se benignidad, bondad. Bueno, ahora vamos a verlo en la Biblia. Bueno, la bondad, calidad de bueno. Bueno es Dios, Dios es bueno. ¿Y qué es bueno? Pues tener bondad. ¿Qué es bondad? Tendencia natural a hacer el bien. Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo 19, 16. Y aquí uno llegándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo no quiso usurpar el lugar del Padre Celestial. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Es Dios. Dios es bueno. Pues qué bueno que Dios es bueno, ¿verdad? Bendito Dios. Dios es bueno. Y bueno, también vamos a ver en Romanos capítulo, carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. En el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Sí, así como Dios es bueno, también es severo. Sí, bueno, con los que se portan bien es bueno, pero con los que se portan mal es severo y muy severo. 22, Romanos 11, 22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron y con los incrédulos,
mas la bondad para contigo, la bondad para contigo, la bondad que Dios nos ha demostrado, si permanecieres en la bondad. Claro que si dejas la bondad, pues ya Dios no va a estar contigo. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Entonces, la bondad para contigo si permaneces en la bondad. Ahí está la condición. Si permaneces en la bondad, bueno, siempre tendrás la bondad de Dios para contigo. Bueno, eso en cuanto al sexto fruto del Espíritu Santo, y pasamos al séptimo, la fe. Bueno, hay dos clases de fe. La fe es uno de los dones del Espíritu Santo y es también uno de los frutos del Espíritu Santo. Son diferentes. La fe es uno de los dones del Espíritu Santo y es también uno de los frutos del Espíritu Santo. Ahí donde leímos de los dones, ahí está la fe. Y ahí donde leímos de los frutos, ahí también está la fe. Bueno, pero son diferentes. Uno es el don del Espíritu Santo, otro es el fruto del Espíritu Santo. Bueno, y la fe, bueno, la fe como un don es un regalo del Espíritu Santo, es un don. Don quiere decir regalo, algo que te regalan. La fe es un don del Espíritu Santo. Y la fe también es un fruto del Espíritu Santo. Bueno, la fe como don, el don de la fe, es el regalo que nos da el Señor. El Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Pero ese don del Espíritu Santo, para que sea un fruto del Espíritu Santo, tienes que ponerle buenas obras. Y entonces ya se convierte de un don a un fruto del Espíritu Santo. Si no le pones las buenas obras, seguirá siendo un don, un regalo que te dio el Espíritu Santo, pero tú no lo cultivas para que tenga buenas obras, pues ahí se va a quedar siempre. Es como un regalo, vamos a suponer, alguien te regala un automóvil, oh, qué bueno, pero ese automóvil no funciona si no le pones gasolina. Y pues estar ahí como muerto, pues no avanza ni un centímetro, aunque sea un automóvil bueno, moderno. Pues sí, pero tienes que ponerle gasolina. Entonces, el Espíritu Santo nos da el regalo de la fe. Ahora tú tienes que ponerle buenas obras. Porque si sin esas buenas obras la fe está muerta. Eso lo dice el apóstol Santiago. Vamos a leerlo en Santiago capítulo 2. Versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice tener fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y hartados, pero no les diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es
muerta en sí misma. Pues sí, puede decir, pues sí, yo tengo fe, pues sí, pero no le has echado gasolina a tu carro, pues ahí va a estar como muerto, ahí va a estar. Entonces, sí, el Espíritu Santo la fe es un regalo que nos da el Espíritu Santo, pero necesitamos activarla, para que esa fe sea una fe viva, una fe activa. Aquí mismo habla de la fe activa en versículo 21, Santiago 2:21, no fue justificado por las obras, o sea, por las buenas obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahí están las obras. Le puso obras a su fe. Ya tenía fe desde que creyó en Dios. A ver, vamos a buscar sin perder Santiago. Vamos a buscar donde dice que tuvo fe, que creyó, en Génesis 15. Sin perder Santiago, Génesis 15. Y versículo 6. Génesis 15:6, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Creyó, pero no solamente creyó, sino que a esa fe le puso obras. Regresamos a Santiago 2:21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras que le puso? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, vamos a pasar, es el séptimo fruto del Espíritu Santo y pasamos al 8. Fe, mansedumbre, templanza. Mansedumbre sigue. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, dice que era manso, un varón manso, humilde. Mateo capítulo 11. Versículo 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, y Él es manso y quiere que también nosotros seamos mansos. Y eso donde lo dice en Mateo capítulo 5, vamos a leerlo. Mateo capítulo 5. Y versículo 5, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiere que nosotros también seamos mansos. Y vamos a ver también en Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Versículo 13. Bueno, desde el 12. Ya lo leímos hace rato, pero otra vez. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Ahí está, de mansedumbre, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros.
si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces regresamos al 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia también. Bueno, mansedumbre, ese es el octavo fruto del Espíritu Santo. Y pasamos al último, al noveno, la templanza. ¿Y qué es la templanza? La moderación de apetitos y pasiones. Ser sobrios, templados, moderados. Eso es la templanza. Y vamos a verlo en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, creo que es 13. Primera de Pedro 1:13, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, aquí está la templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Repito, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, a todos los que ya tienen su entendimiento ceñido con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Los que ya son templados, los que ya son moderados, pues ya nada más esperen en la gracia que es presentada cuando Jesucristo es manifestado. Bueno, también vamos a ver en 2 de Pedro 1, aquí a la vuelta de la hoja, 2 hojas. 2 de Pedro 1, 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Se nos recomienda la templanza. Y también en Primera de Pedro 5:8, aquí en esta misma página, Primera de Pedro 5:8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Sed templados y velad. Sed templados y velad. Qué bueno que seamos templados. Y vamos a ver también aquí, a ver, una hoja antes. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad. Sed templados, porque el fin de todas las cosas se acerca. Sed templados y velad en oración. Sed templados y velad en oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. A ver, vamos a ver en 2 Tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 1:3 al 5. Segunda Tesalonicenses 1:3 al 5. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Ustedes mismos saben cuando su fe va creciendo. Bueno, pues a todos los que van creciendo en la fe y la caridad de cada uno de vosotros, teniendo vosotros abunda entre vosotros
tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Repito el versículo 5, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos, para que seáis tenidos por dignos, porque el fin de todas las cosas se acerca. Entonces tenemos que ser templados. Y último texto, Lucas 21, 28. Lucas 21, 28, último texto. Dice, y cuando todas estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Repito este versículo, y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El fin de todas las cosas se acerca. Sed templados y velad en oración. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de Reyes, Dios de dioses, Señores, señores, Jehová de los ejércitos, gracias te damos, bendito Señor, porque nos enseñas tu santa palabra. ¿Cuál es tu voluntad? Que tengamos nosotros esos frutos del Espíritu Santo para poder agradarte, Señor, para poder obedecerte. Señor, enséñanos a ser como tú eres, bendito Señor, porque sabemos que tú siempre nos enseñas lo que es bueno para nuestro bien. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel Ángel pasa a terminar.